Hermanos, buena noche. Dios les bendiga. No hay nadie. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que se van conectando. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartirles un poquito de la palabra, lo que el Señor me ha hablado. Y yo le he puesto como tema, ¿cuántas llamadas necesitas? ¿Me acompañan a orar, mis hermanos? Padre bendito, en nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, amado, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más conectarnos, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Señor. Hoy te damos gracias, amado. Yo me pongo en tus manos, bendito Rey, y te pido, Señor, que no salga ninguna palabra incorrecta de mis labios, bendito Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias y te pido que me uses, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, nuevamente les repito el título de la prédica. ¿Cuántas llamadas necesitas? Y bueno, en alguna ocasión yo escuchaba a algún hermano que decía que el Señor le había hablado en muchas ocasiones. Y yo creo que en todos los que estamos ahora en Cristo eso fue algo común. El Señor nos habló en muchas ocasiones, las cuales pues muchas veces no hicimos caso, ¿verdad? Pero como dice la palabra, todo tiene su tiempo y nos llegó la hora. A todos nos habla el Señor una y otra vez. Dios nos llama a todos. Sabemos que Él no hace acepción de personas y sabemos que de igual manera la salvación es para todo aquel que la acepte. En el libro de Job 33:14 nos dice: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Y así es, Dios nos habla todo el tiempo y de muchas maneras. Él usa todo a su alcance para hablarnos. Por ejemplo, nos dice la palabra que a Balaam le habló por medio de una burra, a Faraón por medio de Moisés, a Agar por medio del ángel de Dios y a nosotros por medio de algún hermano, por medio de alguna persona. Pero suele suceder que muchas veces no escuchamos a Dios porque nuestros deseos van en contra de su voluntad y queremos seguir haciendo lo que se nos antoja, ¿verdad? Aunque sabemos que hacemos mal. Y por desgracia muchas veces nos es más fácil escuchar la voz de Satanás que escuchar la voz de Dios. Y yo le quiero preguntar, mi hermano, cuando le hablan por teléfono, por ejemplo, ¿a las cuántas veces usted contesta? Y bien inteligente me dirá, depende de quién me llame. Si es alguien que me interesa, pues respondo rápido. Si no, pues no respondo o me tardo en responder. O como, por ejemplo, como cuando le llamamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos para que vayamos a comer. A la primera, pues no vamos, ¿verdad? O igual cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan algo y no lo hacen. No nos escuchan hasta que nos enojamos y les gritamos. Y entonces ya la situación ya se torna, ya no por la buena, sino hacen las cosas a la mala. Y con Dios es así. Sabemos que Dios primero nos habla muy suave y lo ignoramos hasta que se pone rudo. Y para esto pues ya nos habló infinidad de veces. Todos lo hemos vivido y si aún no lo vives, lo vivirás. Hay y hubo muchas personas que nos pedían atender el llamado del Padre. ¿Y qué hacíamos y qué hacemos? Ignorarlo. Y por desgracia no es como en el teatro. Tercera llamada como límite y comenzamos. No, mi hermano, son muchas llamadas más. Yo recuerdo que el Padre me habló en muchas ocasiones y lo ignoré. Y recuerdo también que en una ocasión yo prometí congregarme si el Señor me sacaba de cierta situación. ¿Y qué cree mi hermano? Obviamente pues no lo cumplí. Pero también venía a mi mente que cuando tomaremos un avión, por ejemplo, o algún transporte, si no llegas a tiempo,
el transporte se va, el avión se va, el tren se va. Pero Dios fue paciente y esperó por mí. Y eso hará con todo aquel a quien Él ha llamado. Sabemos que Él esperará pacientemente. Sabemos que Satanás nos ciega y nos ensordece para que no escuchemos a Dios y no deseemos conocerle, pues sabemos que Satanás es el padre de la mentira y nos hace creer que estamos bien y que no lo necesitamos, lo cual sabemos que es un error tremendo porque ciertamente no estamos bien y vaya que necesitamos de Dios. Bueno, yo en alguna ocasión, no hace mucho, le comentaba a mi mamá que me sorprendía leer una versión en la Biblia donde dice que somos un pueblo estúpido. Y lo comparé con otras versiones de la palabra que tengo y en ninguna se refiere al pueblo de Israel como un pueblo estúpido. ¿Y por qué me sorprendía? Porque esta palabra suena feo. Más que te digan que eres tonto o que eres rebelde, que eres necio, que eres terco. La palabra estúpido pues suena feo, ¿no? Y yo le decía a mi mamá que me sorprendía. Y en Jeremías 4:22, la versión de la que les hablo es la Biblia Dios habla hoy. Y dice en Jeremías 4:22, mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio, que no reflexionan. Les sobra talento para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y bueno, yo he escuchado que dicen por ahí que somos buenos para hacer el mal y malos para hacer el bien. El Padre sabe que sin Él estamos perdidos y por eso nos llama, para darnos un rumbo y una esperanza. Y la verdad es bien triste que Dios diga que somos un pueblo estúpido, que no piensa, que no escucha, que no reflexiona, que muchas veces nos dejamos llevar como las olas del mar de un lado a otro, muchas veces sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Aún estando en Cristo, el Padre nos llama a hacer grandes cosas que muchas veces pues no hacemos, ¿verdad? Y de igual manera el Señor nos llama a cambiar actitudes desagradables que muchas veces tampoco hacemos porque nos cuesta cambiar. Y nada más por no dejar, busqué qué es una persona estúpida y encontré que una persona estúpida es aquella a quien le falta inteligencia, que es torpe, que es necia, que no piensa, que no analiza, que no reflexiona en lo que ve, oye y dice. Decía el pastor alguna vez, una persona que se lanza como gorda en tobogán. Pero también nos dice la palabra que nosotros ya no somos así. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y qué es escuchar a Dios, mi hermano? Escuchar a Dios es no escuchar el ruido del mundo a nuestro alrededor, no escuchar a aquel que muchas veces nos quiere sonsacar y alejarnos de Dios. Escuchar a Dios requiere un corazón y una mente sometida y rendida a Dios y entender los mensajes que Él nos envía. Si me acompaña la palabra en Juan 10:27, Juan 10:27 nos dice, mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Sabemos, mi amado, nos dice la palabra que somos escogidos aún desde antes de nacer. Somos de Dios y todo el que es de Dios escuchará. Por ejemplo, cuando salimos a evangelizar, nos hemos dado cuenta que no todos escuchan, no todos aceptan a Jesús como Salvador. Y de igual manera nos dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En el libro de Samuel, vemos que Samuel cuando era niño pues servía en el templo del Señor. Pero nos dice la palabra que en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. Y la palabra nos habla que Dios habló a Samuel. Y en primera de Samuel 3:7 nos dice que Samuel no conocía al Señor todavía, pues él no le había manifestado nada. Y mi hermano, lo real es que a nosotros el Señor sí se nos ha manifestado, por lo menos una vez, y hemos reconocido que es Él.
Samuel creyó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pues no reconoció la voz de Dios, y muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, no reconocemos la voz de Dios. Por otro lado, en el libro de Génesis, vemos que Dios le habló a Abraham, pidiéndole que ofreciera en holocausto a su único hijo Isaac. Abraham nos dice la palabra que sí conocía la voz de Dios, y Abraham pudo haberse negado a la petición, y él pudo haberse justificado diciendo que Dios era bueno y que él no le pediría hacer algo así. Él pudo haber dicho no es Dios quien me habla. Pero como Abraham sí conocía la voz de Dios, Abraham sabemos que escuchó, obedeció y confió en el Padre. Y pues obviamente nos dice la palabra que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Dios nos ama y desea hablar con nosotros todo el tiempo, así como nosotros deseamos escuchar la voz de Dios. Pero mi amado, definitivamente el Señor nos desea más a nosotros que nosotros a Él. Y tal vez algunas veces podamos sentir o pensar que Dios no nos habla. Yo muchas veces lo he pensado, pero Él lo hace. Dios nos habla todo el tiempo, a cada instante, porque todos los días el Señor renueva sus misericordias para nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Tenemos salud, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas buenas de parte del Señor. Y no por el hecho de que no lo escuches audiblemente, Él no te habla. Por ejemplo, yo lo siento, y yo creo que usted, mi hermano, también siente al Padre cerca de usted. Sabemos que el Padre habla cuando tiene que hablar. Ya lo vimos, el Padre usa diferentes medios. Por ejemplo, a través de algún hermano. A través de un hermano, el Señor a mí me ha hablado. Y yo creo que a usted también. Y algunas veces también puede suceder que no estamos atentos. A mí me ha pasado. Muchas veces me ha pasado que estoy con alguna persona y le hablo y no me hace caso. Y puede ser que esta persona esté pensando en algo, está distraída y no me escucha. Y así muchas veces nosotros podemos estar distraídos y no escuchar a Dios. O por el contrario, tristemente lo escuchamos y no le hacemos caso. Y también puede suceder que las voces que nos rodean, las voces a nuestro alrededor, interrumpen el poder escuchar la voz de Dios. En Juan 8:43 pregunta: ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Y responde ahí mismo: pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Mi hermano, yo le cuento que yo antes de conocer del Señor, yo me rehusaba a escuchar todo lo que tuviera que ver con Dios. Yo estaba muy resentida, yo estaba muy enojada, yo culpaba a Dios por todo lo que a mí me había pasado, y Dios era algo o alguien que realmente no me interesaba. Él era lo último en lo que yo pensaba. Si me acompaña a Éxodo 20:18, Éxodo 20:18 nos dice: todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Mi hermano, sabemos que la voz del Señor es potente. Y sabemos que si el Señor nos hablara enojados, sí causaría terror en nosotros. Pero si el pueblo de Israel y aún nosotros hacemos lo correcto, pues no tenemos por qué temer. Y es verdad, no siempre hacemos lo correcto delante del Padre, pero Dios es bueno y nos da la oportunidad de arrepentirnos, y Él nos perdona si le pedimos perdón. El pueblo de Israel pudo comprobar que Dios habla desde el cielo, escucha desde el cielo y actúa desde el cielo.
Nosotros también lo hemos notado, ¿cierto? El Señor obra desde donde Él se encuentra. Y qué fortuna de aquellos a quienes el Padre les habló y tenía constante comunicación con ellos. Sus vidas ciertamente no eran perfectas, al igual que nuestras vidas no han sido perfectas, pero el Señor desea comunicarse con nosotros. Como a Moisés, por ejemplo. Sabemos que Moisés pudo quedarse en la realeza de Egipto, pero él escogió a Dios. Josué también tenía constante comunicación con el Padre. Sabemos que él guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. David, quien nos dice la palabra que él conquistó el corazón del Padre. Job, que ante todas las tragedias por las que él pasaba se mantuvo firme en su amor y en su fe al Padre. Daniel, quien amaba y adoraba a Dios por encima de todo. Pablo, quien sabemos que perseguía al pueblo de Dios y al final terminó sirviéndole. Todos ellos y otros, muchos más, a quienes el Padre les habló, escogieron entregarse por completo al llamado de Dios. Y nos dice la palabra que todos ellos fueron fieles, fueron leales, fueron obedientes, fueron rectos, confiaban plenamente en el Padre y tenían una íntima comunión con Dios. Y yo creo que a todos nos gustaría ser así con el Padre, ¿cierto, mis hermanos? En Jeremías 29:11 nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Sabemos que muchas veces nosotros hacemos planes que nos pueden llevar a la destrucción y sabemos que el Señor los echa abajo. Sabemos que los planes de Dios para nuestra vida son buenos. Por ello, nos busca incansablemente y por ello nos habla de todas las maneras posibles y sabemos que el Señor no se dará por vencido porque Él siempre gana. En Juan 3:16 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sabemos que la cruz es la llamada principal del Padre. Es el grito más grande y enorme del amor de Dios por la humanidad. Pues sabemos que Él no desea que nos perdamos, sino que vivamos en paz junto con Él. Sabemos, mis hermanos, que Dios busca llamar nuestra atención y sabe cómo hacerlo. Y sabemos también que nadie se lo va a impedir. Como ya lo vimos, primero nos habla suavemente con situaciones agradables, pero como rehusamos escucharlo, muchas veces tiene que usar pues métodos más rudos, quizá como alguna enfermedad o el sufrimiento, escasez económica. Yo creo que ya muchos hemos pasado por situaciones desagradables donde el Señor nos habla. Y de igual manera, como hemos visto, pues ese método desagradable sí funciona. Pero ahora, si eres de corazón duro y terco como lo fue Faraón, que tuvo que pasar por distintas plagas para escuchar la voz de Dios, entonces así tratará contigo. Y bueno, en el libro de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua de oro, ante quien todos los pueblos y naciones debían arrodillarse y adorarle, y a quien no lo hiciera sería arrojado a un horno ardiente. Vemos que este rey se daba adoración a sí mismo, se creía grande y se creía poderoso, cuando solo Dios es grande y poderoso. Ahora si me acompaña a Daniel 4:31, nos dice: todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales,
Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En este mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente. Comía hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Bueno, esta es la interpretación de un sueño que tuvo este rey. Y como vemos, Dios bajó de la nube donde andaba al rey Nabucodonosor. Como vemos, lo llevó de la cima a lo más bajo, a ser tratado como un animal. Y así es el trato de Dios si Él te ha escogido y te resistes al llamado. Sabemos que Él no se dará por vencido hasta que lo mires a Él. Como vemos, el Señor tuvo que tratar con este rey por 7 años. Y a nosotros nos puede parecer mucho tiempo, pero la verdad es que seguro fue el tiempo necesario que este rey necesitaba para volverse a Dios. Y si me acompaña a Daniel 4:34, nos dice: cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino no permanecerá de generación en generación. Ante Él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Pues vemos que este rey se creía importante, él se creía grande, él creía que todo lo que podía haber a su alrededor él lo había creado, y la verdad es que no es así. Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor fue creado por el Padre. Y a este rey la tuvo que pasar mal, porque nos dice la palabra que el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y justo así le sucedió al rey Nabucodonosor. Se engrandeció a sí mismo y el Señor lo humilló. Y al final se humilló, obviamente pues después del maltrato, ¿verdad? Y el Señor lo engrandeció. Mi hermano, si me acompaña a la palabra, a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nos dice, nos advierte más bien: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Mi hermano, si Dios nos llama a todo aquel que no ha aceptado el mensaje de salvación, si Dios nos llama es por nuestro bien, porque le importamos. Si no fuera así, no nos tomaría en cuenta. Así como si amas a una persona, la buscas, Dios nos ama y busca llevarnos a salir de la vida de perdición en la que podamos estar viviendo. Él busca nuestra salvación. Si me acompaña a Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3 nos dice: esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador,
pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Mi hermano, Dios nos llama a salvación y lo sabemos. Nos llama para salvación. No hay otro objetivo más que ese, más que reconozcamos que Jesús es el camino para ello, que lo conozcamos y habitemos con Él eternamente. Nos dice la palabra que nos llama a tener parte en la naturaleza de Dios y que escapemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Nos llama para hacernos sus hijos y herederos junto con Cristo. Si me acompaña a Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la obscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora sí les tiene compasión. Amén. Si me acompaña a Romanos 9:15, Romanos 9:15 nos dice: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Y en el 18 nos dice: de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla, y también le endurece el corazón a quien Él quiera endurecérselo. Como a Faraón, vemos que el Padre endureció el corazón de Faraón. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, y sabemos que Él es Dios y Él decide. Sabemos que es bueno y grande en misericordia y se conmueve con el sufrimiento de las personas, y el Padre busca la salvación de todos, hijos o no hijos. Él tiene misericordia de toda la humanidad, ciertamente, aunque no lo merezcamos. Como vimos antes, mi hermano, Dios nos habla de muchas maneras, y entre ellas nos habla a través de su palabra. Sabemos que a través de su palabra nos guía, nos aconseja, nos anima, nos conforta, nos confronta. Como en el libro de Josué, esta es una de las primeras palabras que yo leí, me gustó mucho y la adopté como mía, que nos dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Otra manera en la que el Señor nos habla es a través de su creación. ¿Cuántas cosas hermosas no vemos a nuestro alrededor, mi hermano? Por ejemplo, el mar. Yo les comparto que yo no conocía el mar y tiene 2 años máximo que tuve la oportunidad, el Señor me permitió de viajar a la playa y conocí el mar. Y nos dice la palabra que el Señor le puso un límite al mar. Y el mar es una de las cosas más impresionantes y hermosas que yo he podido ver. Obviamente entre muchas cosas, ¿verdad? Porque el Señor ha creado cosas hermosas. Otra manera en la que el Padre nos habla es a través de las personas. Por ejemplo, el Señor nos conoce y conoce los deseos de nuestro corazón. Y a mí me habló una vez, lo recuerdo muy bien y yo creo que no lo voy a olvidar. El Señor conoce mi corazón y me habló a través de una hermana, con algo que yo le he estado pidiendo al Señor, y yo sé que el Señor lo hará, solo me resta esperar. Otra manera en la que el Padre nos habla es a través de la alabanza. Para mí la alabanza es una manera de expresarle al Padre lo que yo siento por Él, porque muchas veces sabemos que no hay palabras para expresar nuestros sentimientos, y yo siento que la alabanza para mí es una manera de expresarle al Padre lo que yo siento por Él. Y de igual manera, por medio de la alabanza el Señor habla muchas veces a nuestro corazón, mostrándonos cuánto nos ama. Una manera igual en la que el Señor nos habla es a través de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Y sabemos que, nuestro más grande deseo
es que no tengamos una vida llena de problemas, ¿verdad? Igual, sin sufrimiento, sin enfermedades, pero sabemos que aún en medio de todo eso, el Señor está con nosotros y Él nos dice, estoy aquí, yo te ayudo, clama a mí y yo te responderé. Y así lo hace, el Señor nos responde. Otra manera en la que el Señor nos habla muy fuerte es a través de su Santo Espíritu. A través del Espíritu el Señor nos empuja a hacer lo correcto, nos advierte si hacemos mal, si nos estamos desviando del camino, nos lleva a pedirle perdón a Dios si hemos pecado. Y otra manera es a través de la oración, porque a través de ella renueva nuestra mente y nuestro corazón se vuelve más sensible al Padre. Es como comenzar una conversación con el Padre. Es como decirle, Padre, te necesito. Y Él responde. Sabemos que Dios está muy cerca de nosotros y Él nos responde. Y nos dice la palabra que si lo buscas de todo corazón, lo encontrarás. Sabemos, mi hermano, que Dios elige cómo hablarnos, a cada uno, pues somos únicos y especiales para Él. Y lo que Él le puede decir, por ejemplo, a mi mamá, no es lo mismo que me va a decir a mí. Pero sin duda el Padre nos habla. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues yo creo que ahora sabemos que por todo lo que hemos tenido que pasar, sea bueno o sea malo, fue con un propósito, y es que conozcamos al Padre. Pues sabemos que Él tiene planes y propósitos para nuestra vida, que pues obviamente son muy buenos y son para darnos un futuro y una esperanza. Por el contrario, sabemos que Satanás nos llama a destrucción. Sabemos que Él vino a robar, a matar y a destruir. Y muchas veces es más fácil escuchar la voz de Satanás, como lo vimos, que escuchar la voz de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Y debemos tener mucho cuidado de no escuchar la voz de Satanás, porque es más fácil. Por ejemplo, hay ocasiones que yo, después de predicar, no he sentido paz y he sentido como que Satanás me dice, no lo hiciste bien. Pero el Señor sabe la intención de nuestro corazón. Y bueno, mi hermano, por último, le pido que me acompañe a Zacarías 7:11. Zacarías 7:11 nos dice, pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó con su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Antes de conocer yo de Cristo, cuando la pasaba mal, yo clamaba al Señor y yo estaba bien segura que el Señor no me escuchaba. Pero ahora que conozco de Cristo, yo sé que el Señor sí me escuchó, pero no era mi tiempo de venir a Él. Ahora lo comprendo y ahora veo que todo por lo que yo tuve que pasar fue bueno para mí, porque eso me atrajo a Él. Ese fue un llamado y aquí estoy para Él. Y mi hermano, de una cosa podemos estar bien seguros, para todo aquel que se niega a escuchar el llamado de Dios. Dios no nos necesita. Si nosotros Dios, Él sigue siendo Dios. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Nosotros, nos dice la palabra, que no somos ni el polvo de sus pies. Mi hermano, no cerremos nuestros oídos al llamado del Padre. Nos dice la palabra, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre.
Vamos a orar. Padre bendito, hoy te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de escuchar tu llamado, Señor. Y hoy te pido, Padre amado, que todo aquel al que tú le hables, Señor, le des un corazón receptivo a ti, Padre. Que abra sus oídos, Señor, al llamado que tú le haces, Padre. Que ellos se den cuenta, amado Señor, que es para su bien, porque los amas, Padre bendito. En nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, amado, envía elocuentes mediadores, Señor, para todo aquel que es de nuestra familia, Señor, y que ciertamente tal vez no hemos dado un buen testimonio y por eso no buscan de ti, Señor. Envía elocuentes mediadores, Señor, y abre sus oídos y abre su corazón, Señor. En nombre poderoso de Dios, de Jesús te lo pido, amado Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, porque nos has llamado, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está viendo este mensaje y de todo aquel que lo verá, Señor, porque ciertamente ellos abrieron sus oídos a tu llamado, Señor. Y hoy te pido, Padre bendito, sé tú guiándonos, amado, porque sabemos que sin ti estamos perdidos, Señor. Hoy te doy gracias, bendito Rey, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga. Buena noche. Pasaremos a nuestros diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Les quiero leer algo. A Job se le quitó todo y entendió que Dios era suficiente. A Salomón se le dio todo y entendió que Dios era suficiente. La viuda dio todo lo que tenía porque entendió que Dios era suficiente. En momentos de escasez o prosperidad, Dios es suficiente. Y en Proverbios 3:9, en la traducción del lenguaje actual, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Si tú crees esta palabra, levanta tu diezmo, tu ofrenda y oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y porque nada nos faltará, Señor. Porque no nos ha faltado ni comida ni sustento, Señor. Ni sobre todo tu palabra, amado Dios. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido, Señor, y nos seguirás sosteniendo, Padre. Gracias te doy, Padre. Recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Recíbelos con olor grato ante tu presencia, amado Señor, y que sean de bendición, amado Señor. Porque dice tu palabra que es más bendecido el que da que el que recibe, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana en otra cita. Dios les bendiga. Buenas noches.